Hola, muy buenas tardes a todas y a todos nuestros distinguidos asistentes. Yo soy Jimena Celis, coordinadora de Cambio Climático de Política y Legislación Ambiental, POLEA, y en nombre de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente del Estado de Zacatecas y de la Embajada del Reino Unido en México y POLEA, les damos la más cordial bienvenida a este webinar llamado La necesidad de fortalecer las acciones orientadas a la mitigación del cambio climático en el Estado de Zacatecas. Agradecemos mucho la presencia de nuestras distinguidas personalidades que nos acompañan y pues desde luego a todas las personas que ahorita ya se encuentran conectadas. El objetivo de este webinar es reconocer la relevancia de habilitar a través de la legislación subnacional en materia de cambio climático un entorno que permita acciones de mitigación más ambiciosas de manera intersectorial tendientes a la neutralidad de carbono. Para el mensaje, nosotros preparamos una agenda para este evento y está conformada de esta manera. Primero tenemos el mensaje de bienvenida de, perdón, del doctor Andrés Ávila, director ejecutivo de POLEA. También nos va a acompañar la secretaria Susana, nada más que ahorita no se encuentra, ni bien se conecte, también le daremos un espacio para su mensaje. Y posteriormente tenemos a dos panelistas que nos van a hablar de este tema de mitigación en el estado de Zacatecas. Por un lado está la doctora Irma Laura Hernández León, directora de Cambio Climático, Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental, perdón, de SAMA, que es la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, y ella nos va a presentar la ponencia de acciones y estrategias de mitigación al cambio climático en el estado de Zacatecas. Posteriormente tenemos al maestro Manuel de Jesús Macías Patiño. Él es docente investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas y él nos va a presentar su ponencia llamada Estrategias para la mejora de la calidad del aire en el estado de Zacatecas. Y finalmente, pues vamos a dar un espacio para que todos los que nos acompañan el día de hoy nos puedan hacer llegar las preguntas que les quieren hacer a estos panelistas que tenemos. Y pues bueno, eso será este webinar. Antes de iniciar, me gustaría que todas y todos prendiéramos nuestras cámaras para la foto oficial del evento. Y ahí tú nos dices, Maru. Sí, por favor prendan sus cámaras. No veo a Irma, no sé si alguien más. Sí está conectada, pero... Doctora Irma, ¿nos ayuda con su cámara para la foto? No la veo, pero bueno, si quieren, no, pueden ver a su... Sí, pueden voltear la cámara mientras y sonreír. Muchas gracias. Listo. Perfecto. Gracias, Maru. Muy bien, pues bueno, entonces para dar inicio, le doy la palabra al doctor Andrés Ávila, director ejecutivo de POLEA, para su mensaje de bienvenida. Adelante, Andrés. Gracias, Jimena. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, pues de entrada, agradecer a la secretaria Susana Rodríguez Márquez, secretaria del Agua y Medio Ambiente del Estado de Zacatecas, que se integrará en algún momento próximo a este webinar, a nuestros ponentes, a la doctora Irma Laura Hernández León y al maestro Manuel de Jesús Macías Patiño por aceptar esta invitación a compartir su trabajo en este espacio. Y pues yo como de parte de POLEA, pues estamos muy contentos y contentas por poder estar aquí. Tema muy importante, el tema de mitigación, que como muchos sabemos, pues es uno de los cruciales en esta lucha contra el cambio climático en cuestión de la reducción de emisiones, ¿no? Y precisamente porque no se ha logrado que sea lo suficientemente efectiva la mitigación, es que ahora también hablamos tanto de la adaptación, las consecuencias que están resultando. Resaltar que, bueno, para nosotros el trabajo con el estado de Zacatecas pues es muy importante porque finalmente es un estado con pues unas condiciones que pues diferentes a otros, por ejemplo, en la costa, pero no por eso menos vulnerable a los efectos adversos del cambio climático, particularmente en cuanto a recursos hídricos, que es uno de los temas que aqueja a nuestro país más hacia del centro al norte, ¿no? Que esa es la gran distinción que tenemos en México, que
el sur, sureste, pues tiene agua, pero el norte no lo tiene, y el cambio climático, como sabemos, va a ser este gran potenciador de amenazas. Y algo que pues estamos tratando de insistir, no solo desde Polea, sino pues todos aquellos trabajamos estos temas, es que ya existe la emergencia climática, ya estamos viviendo las consecuencias de este aumento de la temperatura. En México son cada vez más recurrentes las sequías, ¿no? Por un lado, la ausencia del recurso hídrico, pero por otro lado, la abundancia del recurso hídrico en términos de los desastres naturales y sus consecuencias, el aumento del nivel del mar, las notas de prensa que escaseaban, ¿no? Hace algunos años en cuanto a la importancia del cambio climático, hoy son mucho más frecuentes, ¿no? Mucho más tangibles las consecuencias. Muchos países en Europa, en Asia, en América, sufren ya de estas consecuencias, y es cuando uno se pone a pensar, bueno, ¿qué esperamos, no? ¿Qué esperamos para llevar a cabo acciones que resuelvan de una vez por todas esta problemática? Pero pues sabemos que es sumamente compleja, ¿no? Que es una cuestión que implica modelos de desarrollo, formas de producir, forma de movernos, forma de nuestros patrones de consumo, ¿no? Que finalmente están muy arraigados con este estilo que utiliza de manera intensiva los combustibles fósiles en particular, pero bueno, pues no por eso también los otros gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, bueno, este ejercicio que tenemos la oportunidad de llevar a cabo en Zacatecas con el apoyo del programa UK Pact, precisamente pues tiene como objetivo la actualización de la ley de cambio climático del estado de Zacatecas y sus municipios, ¿no? Una ley que, si bien ya existe desde hace algunos años en el estado, pues implica pues como todos estos instrumentos jurídicos cada vez más importantes, requiere de una actualización para estar en línea con pues tanto la evidencia científica creciente y más contundente. Lo más reciente lo tuvimos apenas en estos meses, la sexta comunicación, el sexto informe de evaluación del panel intergubernamental de cambio climático, que simplemente confirma que esta situación es lo suficientemente grave para tomar acciones de una vez por todas, y que pues la incertidumbre también es cada vez menor, ¿no? Porque muchas veces muchos actores políticos, tomadores de decisiones, se escudaban en la incertidumbre científica para no hacer nada, que decían es que no hay total certeza científica, precisamente haciendo o no haciendo eco del principio precautorio, pero pues esto es cada vez más claro. Y también ya tenemos instrumentos internacionales, nacionales, que han surgido posterior a la entrada en vigor de la Ley de Cambio Climático del Estado de Zacatecas y sus municipios, como el propio Acuerdo de París. Y el Acuerdo de París precisamente hace este llamado, esta solicitud de que la acción tiene que ser de todos y todas y de todos los actores, no solo los gobiernos nacionales, sino un particular énfasis desde los gobiernos subnacionales, ¿no? Como Zacatecas y otros estados en el caso de México, y así en todo el mundo. La Agenda 2030 también hace este llamado, el Acuerdo de Escazú, que recientemente México ratifica en materia de participación, es sumamente relevante de incorporar en este ejercicio de actualización, sumado a las propias necesidades que el Estado de Zacatecas tiene, y que precisamente este ejercicio que podemos apoyar consiste en buscar opiniones de todas y todos aquellos expertos y expertas de los sectores involucrados en estos asuntos, como el sector privado, el sector público, la sociedad civil, la academia. Y este ejercicio, este evento que tenemos este día de hoy, precisamente nos va a dar esta información en particular sobre el tema de mitigación al cambio climático. No es para menos, estos modelos que ya se tienen a futuro, que no es un futuro muy lejano, nos habla que nuestro territorio, las regiones del norte, estamos pensando en que tal vez, bueno, no pensando, se prevé las temperaturas lleguen a un aumento de más de 6 grados centígrados, y contrariamente en el sur 4 grados, pero todo esto es ya un desequilibrio total de nuestra vida como la conocemos. Y por eso tener legislación actualizada pues nos va
permite tener una gobernanza ambiental más de acuerdo a las necesidades actuales, nuevos programas, acciones, nuevas instituciones, nueva coordinación institucional, nuevas formas de tener estos sistemas de registro de emisiones, ¿no? Tan importante tener un registro de emisiones a nivel estatal para entender, pues ahora sí que el menú, ¿no? De cómo están las emisiones en cada estado. Hemos tenido la oportunidad de trabajar en otros estados y nos damos cuenta de que pues cada estado es distinto y tiene sectores más importantes. A nivel país, tenemos como el resto del mundo, los sectores que predominan son el sector de energía, el sector transporte, pero en algunos lugares de nuestro país, pues el sector forestal es muy importante, como en otros el sector industrial es muy importante, y precisamente, bueno, pues Zacatecas nos podrá contar un poco de esto. No solo el registro, el inventario, todos estos instrumentos de política que permiten que las cuestiones se entiendan de mejor manera y se pueda llevar a una implementación más efectiva. En otros casos hemos podido ya trabajar, además de leyes, reglamentos, y eso sería un caso que nos encantaría poder dar esta siguiente fase con el estado de Zacatecas para que las leyes tengan aún más detalle de cómo se van a llevar a cabo. Y bueno, no quiero extenderme mucho más, simplemente volver a resaltar la importancia de estos temas, agradecimiento a nuestros ponentes, a la doctora Irma Laura Hernández, al maestro Manuel de Jesús Macías, porque nos acompañan esta mañana y nos compartan sus presentaciones, y de nuevo a la Secretaría de Agua y Medio Ambiente del Estado de Zacatecas por apoyarnos en este ejercicio. Como decía, la secretaria Susana se incorporará durante el trayecto, tuvo ahí algún asunto de último momento, pero pues gracias de nuevo y te regreso la palabra, Jimena. Muchas gracias, Andrés, y gracias por tus palabras tan puntuales. Ahora daremos inicio a las ponencias y en este sentido le pido a la doctora Irma Laura Hernández León, directora de Cambio Climático, Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, que tome la palabra para presentar su ponencia titulada Acciones y Estrategias de Mitigación al Cambio Climático en el Estado de Zacatecas. La doctora Irma Laura Hernández León es ingeniera en minas y metalurgia por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Cuenta con una maestría en riesgos laborales en el Centro de Estudios Financieros de Madrid y un doctorado en medio ambiente, instrumentos socioeconómicos en el Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de la Universidad Complutense de Madrid. Se ha desarrollado como docente, investigadora de la Universidad Autónoma de Zacatecas en las unidades académicas de Ciencia de la Tierra y de Ingeniería Civil, y como asesora y directora de tesis en área de Ingeniería de Minas, con temas relacionados a la implementación de programas, acciones y mejoras de la condición de seguridad. Destaca también su investigación de agentes contaminantes en centros laborales de unidades mineras en Fresnillo y Somberete, Zacatecas, así como su participación en la implantación del monitoreo atmosférico puntual y específico en el centro histórico de la ciudad de Zacatecas. Adelante, doctora Irma, con su ponencia. Muchas gracias. Muy buenos días, tardes ya. Voy a compartir pantalla. No sé nada. Está un poco lento el internet aquí en mi área, pero espero no tener algún problema. Ustedes me dicen si se ve. No se preocupe, doctora, estamos atentos. Ya empezamos a ver ahí algo. Ya, listo, ya la podemos ver. Muy bien. Pues antes que nada agradecer la invitación a compartir en este momento con ustedes, con todos los que nos están viendo y escuchando, en esta parte fundamental de la reforma a la ley que está trabajando el Grupo Polea, aquí con la Secretaría del Agua y Medio Ambiente.
En ese sentido, bueno, pues lo que viene es, coincido totalmente con el maestro que me antecedió, Andrés, en toda la problemática que existe mundial de los efectos del cambio climático, que sin embargo debemos de reconocer que hemos hecho o se han hecho algunas acciones pues escasas o sin grandes impactos sobre todo, pero entendiendo fundamentalmente pues el compromiso de hacer algo, ¿no? De hacer algo para mejorar nuestras propias condiciones. Obviamente arrastramos muchas condiciones adversas en muchos sentidos para la aplicación o realización de cualquier acción que tengamos planeadas. Y sobre todo, y bueno, ese es un mal, yo creo que tenemos todos los gobiernos, ¿no? El cambio o la continuidad de los proyectos cuando hay cambios de gobierno. Y eso frena muchísimo los pocos o muchos avances que se tengan. Entonces, bueno, en esta ocasión, afortunadamente, al menos aquí en Zacatecas ya se está haciendo esa reforma que ahorita estamos viendo si era necesaria. Yo pensaba que no, la verdad, reconozco que pensaba que no, era muy joven la ley, pero yo espero que realmente sea aplicable y sea funcional. Ya cuando tengamos todos los instrumentos de medición que van a emanar de la propia reforma. Bueno, pues para empezar, un contexto un poco general de lo que teníamos como la ley de cambio climático, publicada el 23 de septiembre del 2015, donde el objetivo principal de esta ley es promover la transición hacia una economía que sea competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono. En el artículo 21 refiere textualmente a la ley el concepto de mitigación, donde nos dice que es la aplicación de políticas y acciones destinadas a reducir las emisiones de las fuentes o mejorar los sumideros de gases y supuestos compuestos de efecto invernadero, ¿sí? Entonces, bueno, aquí en esta definición contextualiza todo lo que debería ser la mitigación. Y que bueno, tenemos, para emprender medidas de mitigación es necesario considerar que el cambio climático es un problema con características exclusivas, ¿sí? Es mundial, dura muchos años, si no es que hasta siglos, ¿sí? Y comprende, pues, complejas interacciones. Ya lo vimos, ya lo comentó el maestro Andrés, ¿sí? Procesos climáticos, ambientales, económicos, políticos, institucionales, sociales, tecnológicos, conductuales, culturales. Realmente es muy multifactorial y muy complejo esta desgregación que pudiéramos hacer para atacar cada uno de los conceptos. Y entonces aquí señala que las posibilidades de mitigación son de múltiples dimensiones, no nada más es un efecto puntual o secundario, o puntual sobre todo de alguna acción, sino que conlleva muchísimas cosas para poder darle una solución más viable. La posibilidad se va con la intención de reducir las emisiones, ¿sí? Emisiones de gases de efecto invernadero, su consumo de energía, con el incremento, ¿no? Las reforestaciones, la captura de los gases de efecto invernadero, se pueden implementar, obviamente, con el abastecimiento como consumo de energía, que son aplicables tanto en la quema de combustibles como las emisiones fugitivas. Y considerando y entendiendo como las emisiones fugitivas, pues aquellas emisiones que son gases, vapores, liberados accidentalmente dentro de los procesos o las industrias que se tienen, incluso pueden llegar a ser polvos en algún manejo de carreteras, en alguna, por ejemplo, en nuestro estado, que es evidentemente minero, que tenemos grandes industrias mineras, y que en algunos de los procesos pues tienen la dispersión de polvos por su manejo y por su lugar o ubicación donde se encuentran. Eso no significa que, aunque estén en el cerro, no generen este tipo de emisiones fugitivas,
¿Que son controlables? Por supuesto que sí. En algunos de los casos hacen sus acciones de mitigación bañando o rociando con agua para sedimentar las partículas para que no se dispersen en el aire. Bueno, es una manera muy sencilla, pero pues viable y con buenos resultados en algunos de los casos para evitar esa dispersión de emisiones fugitivas, ¿sí? Son posibles en todas las categorías los sectores o sectores reconocidos como emisores, ya sea de energía, procesos industriales, cambio de uso de la tierra, forestal, agricultura, los rellenos sanitarios, que para el caso de Zacatecas nos falta, tenemos un relleno intermunicipal únicamente con ciertas características, pero que nos faltan más aplicación, ya sea rellenos sanitarios municipales o intermunicipales. Sí que tenemos que regular esto porque, bueno, yo creo que como en todos lados, tenemos tiraderos clandestinos, tiraderos que no están regulados, que tienen muchos años ahí y que no se ha puesto una regulación quizá legal para hacer ese tipo de control en los tiraderos que tenemos por muchos lados. Y bueno, pues aquí tenemos también la problemática del cambio climático puede resultar afectada por políticas, tendencias socioeconómicas de carácter general, como las relativas al desarrollo sostenible y equidad, y repercutir con ellas. Aquí es bien importante mencionar que, bueno, ya en la cuestión de equidad, pues la mujer hemos ido adentrándonos muchísimo en la solución de problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque también somos cabeza de familia, somos el pues, sector también que es más proporcionalmente poblacional, es mayor que en algunos casos que el hombre. También trabajamos en todos los sectores, en la industria, en la minería, en la agricultura, en la ganadería, en talleres, en muchas ramas, y que también por la misma esencia del género, pues estamos haciendo cosas en los hogares, ¿sí? Que también es una fuente muy importante de que se dispersen o que se vayan mitigando acciones para evitar o controlar las acciones del cambio climático. Las políticas de mitigación del clima y el cambio climático pueden fomentar el desarrollo sostenible cuando corresponden a esos objetivos generales de la sociedad. Yo creo que el aspecto cultural lo hemos visto, lo vivimos, nos pega mucho en la aplicación de políticas, ¿sí? Yo creo que también es una parte fundamental el ir generando un cambio de conciencia, de concientización, a través de la educación ambiental, formal o informal, que vamos teniendo a lo largo de los tiempos, y que ya, como bien decía el maestro Andrés, ya no estamos para voltear atrás o esperar un tiempo más a que cambie por sí solo, que la naturaleza nos ayude, o Diosito, o no sé quién, pero ya no estamos en esas épocas. Tenemos que actuar nosotros desde casa hacia afuera. Las respuestas estatales o locales al cambio climático pueden ser más eficaces si se aplican como una serie de instrumentos de política para limitar o reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Efectivamente, yo creo que estamos convencidos de que si no hay una disposición legal, si no hay un reglamento, si no hay un marcaje, una limitación, una reducción, una sanción, incluso, no vamos a hacer algo que realmente sea contundente o que sea efectivo para todos. Es que aquí ya no nada más es para la gente que genera ese tipo de emisiones o los procesos que las industrias, sino todos vamos ahí en ese beneficio o problemática, ¿sí? La clave, una de las claves, ¿verdad? Dice, para solucionar el problema del cambio climático, reside en la disminución de la cantidad de emisiones, obviamente. Lo hemos visto, nos puede mejorar muchísimo las condiciones de nuestro entorno si cambiamos
o reducimos la generación de gases de efecto invernadero. Y en este caso, bueno, pues la concentración del dióxido de carbono. La reforestación siempre ha sido una herramienta que es muy buena, muy usada, con muchos beneficios al hacer pues, la reforestación. Hemos visto que pues, nos ayuda mucho por los antecedentes que tenemos históricos de nuestra ciudad. Pues desde el siglo XVI éramos una zona boscosa, ¿sí? En donde teníamos, ¿no?, grandes zonas de bosques, de árboles, de espacios que, bueno, con el paso del tiempo, la ganadería, la minería, se fueron impactando y que ahorita pues ya tenemos una zona, de ser una zona en aquellos años, estoy hablando del siglo XVI, una zona boscosa, ahorita somos una zona semiárida, entonces sí hemos impactado en gran medida nuestro entorno. Los esfuerzos para reducir las emisiones, mejorar los fluidos, se denomina mitigación, ¿sí? Tenemos algunas acciones de mitigación que, bueno, seguramente pues todas las hemos escuchado, todos hemos visto dónde podemos hacer, dónde podemos actuar, ¿no? Las emisiones de eficiencia energética, que seguramente el maestro Macías Patiño, que es un experto en este tema, nos hablará de esto. Él tiene todos los datos muy frescos y muy a la mano, él lo maneja excelentemente. Entonces, solamente mencionarlo, el bioclimatismo, bueno, pues también ahorita vamos a ver algunas imágenes de ejemplos de cómo cambiar, o sea, tenemos que rediseñar, reestructurar, reeducar, hacer muchas acciones que vienen también, vuelvo a insistir, en la cuestión cultural, que tenemos que cambiar, y no por tener una influencia de otros países que han avanzado un poco más que nosotros, pero sí hay que sacar lo bueno de allá. Digo, yo no es que uno tenga que crearlo todo de aquí, que ha habido muchos avances aquí en México también, que ha sido servido de ejemplo en otros países, pero igual, si nos pudieran servir algunas estrategias que ellos tienen, pues ¿por qué no considerarlas? Pero sobre todo en la aplicación económica o de funcionamiento. Atenuar los problemas de salud, obviamente que la disminución de los gases de efecto invernadero o de las emisiones, pues nos genera una condición de salud mala cuando lo tenemos, y obviamente cuando se atenúan, cuando se disminuyen, pues mejoran nuestras condiciones. Lo vemos, eso no es nada nuevo, cuando todo el mundo estamos expuestos a Zacatecas. Bueno, afortunadamente no tenemos esas grandes emisiones, esas grandes concentraciones de gases de efecto invernadero, quizá por los efectos de las fuentes móviles, que son los vehículos, como lo tienen otros estados, de México, Guadalajara, Monterrey, pero porque también nuestra geografía, nuestra topografía, ayuda mucho a las corrientes de viento que pasen y no se estanquen los agentes contaminantes aquí, que digamos ya en el centro histórico se siente una nube, ahí ya se ve todo gris. No, afortunadamente hasta ahorita no, pero tampoco no debemos esperarnos a que eso pase. Aumentar el empleo, por supuesto que también genera grandes beneficios en las acciones de mitigación. Las energías renovables, las energías verdes. Yo creo que Zacatecas ya estamos, es en esas acciones que se han hecho, los nuevos fraccionamientos, todo el mundo tiene ya, o cuenta la mayoría, con su calentador solar al menos, ¿sí? Quizá por ahorro económico, pero también trae un beneficio de la reducción de emisiones a la atmósfera por disminuir el consumo del gas, ¿sí? El reciclaje y reducción de residuos, pues eso es indispensable. Tenemos que aplicarlo, tenemos que hacerlo, tenemos que fomentarlo. Una iluminación eficiente, pues eso yo creo que a todos nos beneficia. La combinación de iluminación natural con iluminación artificial, bueno, pues si en algunos lugares no se puede hacer, pero sí lograr o buscar que se haga. Diseño integrado de edificios, proteger y mejorar los bosques, los suelos, las cuencas hidrográficas, el cálculo de la huella de carbono, el impuesto y mercado de emisiones. Aquí, bueno, aquí son las aplicaciones internacionales del Tratado del Protocolo de Kioto, donde, bueno, está el consumo, la cotización, ¿verdad?, del mercado de los bonos de carbón, que pudiera ser, ¿no? Pudiera ser
en un tiempo. Claro que hay que tener las herramientas y los instrumentos para hacer este tipo de procesos, pero es un medio de mitigación que pudiera ser interesante si se dedicara a eso, poder aplicarlo para poder obtener algo de lo que se pueda vender esas emisiones que se generen, ¿sí? Los medios de transporte, Zacatecas, bueno, voy a hablar un poquito más adelante sobre las acciones que está haciendo prácticamente Zacatecas de manera muy general en cuanto a este tipo de acciones de mitigación, medios de transporte, y bueno, obviamente todo esto conlleva a una generación de una economía circular, ¿sí? Que ahora ya se le llama así, una economía circular donde se conjuntan grandes acciones que se tienen y que benefician. Vimos aquí dentro de las acciones de mitigación, pues el aumentar el empleo, el cálculo del impuesto, o sea, son bienes financieros y económicos que no por ser economía circular, pero sí, digo por la palabra economía, pero sí vienen a generar grandes beneficios si uno se hace detrás de otro, ¿sí? Inducir al cambio y la difusión de la tecnología, también eso es muy bueno, muy importante, lo que contribuye, bueno, a objetivos más amplios de desarrollo sostenible, ¿sí? Tenemos, bueno, aquí ejemplos de la eficiencia energética, el maestro Macías Patiño es súper experto en esto, y en otros temas también, y que, bueno, pero habla de una manera rápida del cuidado del medio ambiente, la disminución del recibo de luz, esto que nos pega directamente a todos los ciudadanos y en nuestras casas, ¿no? Un ahorro económico, responsabilidad social corporativa, disminuciones de las emisiones de monóxido de carbono, el cálculo del ahorro energético. Quizá de repente a veces estos nombres nos pueden sonar así como que no, eso pues, solamente se aplican en las empresas, ¿no? O solamente se aplican en las oficinas, o no, yo creo que nosotros, yo creo que somos los más interesados donde si tenemos un ahorro del recibo de luz, bueno, pues ya, ¿cómo lo hiciste? Pues en primera cambié mis lámparas, cambié mis focos, que son de ahorro de energía, o simplemente lavé mis ventanas, ¿verdad? Ya entra la luz natural directa, ya no tengo que estar prendiendo los focos en el día, al menos en la noche pues ya sí, pero en el día no. ¿Por qué? Porque de verdad a veces pareciera como chiste, pero el mantenimiento o la limpieza de los hogares, la limpieza de las lámparas, genera que haya más iluminación. A veces no, ya ni lo notamos, pero sí pasa. Entonces, bueno, tenemos esto, lo de el bioclimatismo, bueno, edificios ya sustentables completamente con áreas de azoteas verdes, sobre todo esto ayuda mucho a la captura del monóxido de carbono en superficie, en donde, bueno, las corrientes de aire, si es que por acá pasan hacia arriba, pues nos ayudan mucho a esa captura, todas las... ya no tanto que se vea bonito por lo verde, que sí, el verde en plantas genera una gran confort, ¿no? Una tranquilidad, como que armonía, una armonía hasta... Todo mundo tendemos a ir a buscar una zona de confort, una zona de tranquilidad, y un edificio que estamos 8 horas trabajando ahí o más, cuando sales y ver o tener un espacio de aire limpio, de aire fresco, pues genera cierto confort, ¿no? Y hoy todos buscamos hasta cierto punto, por ejemplo, en vacaciones ir a la playa, ir a un lugar de descanso, donde estés en contacto directo con algún recurso natural, ya sea agua, el mar, la playa, el sol. Pero cuando estás aquí en la ciudad, de repente se te olvida que esos también los tenemos aquí y que debemos de cuidarlos. Entonces sí es muy importante que, bueno, consideramos que eso también, y yo creo, en cuanto yo decía que todo el mundo hemos hecho acciones, digo, no tanto así como este edificio, de tener toda una azotea verde, pero sí tenemos plantas en nuestras casas, tenemos unos arbolitos ahí que sí se pueden plantar, ¿no? En algunos espacios, pero sí tratar de conservarlos. Les digo, la reforestación, la plantación de árboles siempre ha sido una herramienta, una estrategia funcional en todos los casos, ¿sí? Que a veces ya va a depender de la especie y todas las especificaciones que sean válidas, que sean redituables y que se... Pero yo creo que los cuidados y una planta con agua crece en cualquier lado. Pero sí es importante
hacer esas acciones, que les digo, yo creo que todo el mundo las hacemos. No tan a gran medida o a gran escala como quisiéramos, pero contribuimos en lo que nos corresponde a nosotros y en nuestro granito de arena. Yo creo que eso ayuda y mucho, ¿sí? Y bueno, pues aquí tenemos también la reducción de los principales agentes generadores de carbono, unas fuentes de energías, ¿sí? Las energías renovables, que aquí vienen, bueno, algunas formas de, un ejemplo de cómo generar o cómo elaborar un combustible, ¿verdad? De cómo pudiera ser un combustible alterno para funcionamiento del biocombustible, el funcionamiento de vehículos en este caso, ¿sí? Y bueno, en el proceso también, otra de las medidas de mitigación, ya lo comentaba, en cuanto a el reciclaje, el reusar. De repente nos quedamos un poquito como que son tres conceptos solamente, ¿no? Que es el reciclaje, el reducir y el reutilizar. Pero también vienen ya otros países, están utilizando todas las R's sabidas y por haber, desde reeducar, rediseñar, reestructurar, todo lo que se puede hacer. O sea, no podemos casarnos o quedarnos con lo que se hizo hace 20 años, con edificios, con casas, con procesos, que así se hacía y así se va a seguir haciendo. Por eso el rediseño, la reingeniería, todo eso es permitido. Porque aparte, si la tecnología ha avanzado, nos hemos quedado en procesos quizá un poco obsoletos en algunos sentidos, en de que pues así se hacía y así se va a seguir haciendo, ¿no? Pero yo creo que sí estamos se ha implementado mucho las 3 R's, pero yo creo que ya los tenemos que rebasar y ponerlos desde reeducarnos. Yo creo que los adultos, sobre todo, de repente enfocamos mucho que la educación ambiental debe estar enfocada hacia los niños para que cuando crezcan, no sé qué. Pero yo quizás estén de acuerdo conmigo o no estén de acuerdo, pero la educación, los hijos hacen lo que ven que el adulto hace, ¿no? Si el adulto clasifica, reeduca, se rediseña, reduce, pues el hijo no le va a quedar de otra que hacer lo mismo, creo yo. Entonces, esa es una de las modificaciones que debemos ir implementando y quizá también de manejar, no nada más reuses, reutilices y recicles, sino que también rediseña, reeduca y yo creo que podemos implementar. Les digo, otros países ya tienen muchas R's que las están aplicando. Entonces, bueno, aquí viene lo de la huella de carbono, ¿sí? Que bueno, nosotros podemos medir anteriormente, no sé, el maestro, a ver si luego nos comparte si todavía existe en la página de Semarnat, había una plataforma muy importante donde tú calculabas tu huella de carbono, metías ahí los datos que ibas haciendo durante el día desde que te levantas y cuántos focos prendiste, si son 2 o 3, la licuadora o lo que sea, y automáticamente te calculaba cuánto estabas contaminando, generando la contaminación en ese momento, ¿no? Entonces, todo mundo generamos, dejamos la huella de carbono por los usos de todos los utensilios, desde el agua, desde el baño, los productos de limpieza, champú, jabón, etcétera, que son químicos, aunque sean también naturales, generamos el jabón. Entonces, impactamos, pero hay unos que la cantidad es menor o puede ser mayor. El uso del transporte, un consumo responsable, ¿sí? Yo creo que sí ha cambiado. Aquí ya tenemos productos en los mercados de productos biodegradables, oxobiodegradables, compostables, etcétera, que ya debemos de cambiar. Incluso hay gente que todavía ya tiene su propio consumo, su propio huerto familiar en casa. Digo, no les dan las grandes toneladas de verdura, pero sí al menos para un día, sí les da para la salsita, para algo así. Entonces, yo creo que eso es parte de los cambios culturales, de los cambios de decisión. Nuestros abuelos, digo, probablemente los que nos estén viendo, escuchando son muy jóvenes, pero nuestros abuelos probablemente sí hacían eso en las casas, ¿no? Tenían su hierbabuena, su pasote, todas las especies y las hierbas de olor,
que eran su diario para sus cocinas. Y ahora, pues no, tienes que ir al súper o a la tienda de la esquina, bueno, las comerciales, y te lo venden ya todo procesado. Claro, la vida se nos hizo fácil. Y te dicen hasta los centros comerciales, ¿no? Todo en un solo lugar. Y ya pierde uno hasta la esencia de llevar el envase para la leche, todas las antiguas costumbres, pero que eran muy buenas. Ambientalmente eran muy favorables. Y que yo creo que a lo mejor no estaría nada mal volver a aquellas costumbres. Ya volvimos con el uso de la bolsa en el supermercado. Qué bueno que ya no te dan bolsa. Bueno, ya ahorita la bolsa está muy moderna, pero finalmente mucha gente lleva sus bolsas del mandado ya cuando vas a un supermercado. Eso así era antes. Nada más que, bueno, pues la comodidad nos ganó en muchos casos, ¿sí? Entonces, esto. Hay otro punto también muy importante que señala la Agenda 2030. La Agenda 2030, pues es una agenda reducida que fue su origen de la Agenda 21, que se da por la Convención de Río, y que, bueno, marcaba cuatro aspectos fundamentales con 40 apartados, donde abarcaba todas las acciones habidas y por haber del entorno, del desarrollo del ser humano. Montañas, educación, pobreza, población, etcétera, ¿no? Y la Agenda 2030 solamente nos maneja 17 ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable. La ONU, bueno, pues aquí puntualiza en estos 17 ODS todas las acciones que son fundamentales para abordar todo el tema ambiental, ¿sí? Los puntos de la descarbonización, es decir, que ya evitemos en lo más posible la quema de combustibles fósiles. El cambio climático está afectando a todos los países, está alterando las economías nacionales, afectando a distintas vidas. Los sistemas meteorológicos están cambiando, los niveles de mar están subiendo, los fenómenos meteorológicos son cada vez más extremos, y no necesita a lo mejor la Agenda 2030 decírnoslo, lo estamos viviendo nosotros, ¿verdad? Todo el mundo lo estamos viviendo. Es necesario tomar medidas urgentes para abordar la emergencia climática con el fin de salvar vidas y medios de subsistencia. Con esta contundencia recoge la Agenda 2030 de la ONU el estado actual de uno de los ámbitos más afectados por la huella del carbono, que es el clima, agregando como el que en el 2019 fue el segundo año más caluroso de todos los tiempos, el cual a su vez, y luego casi fue preámbulo de la pandemia, ¿no? Marcó el final de la década más calurosa que jamás se haya registrado. Asimismo, apunta que los niveles de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero en la atmósfera aumentaron niveles récord en 2019, ¿sí? Aquí, cuando se viene el caso de la pandemia, recuerdo yo perfectamente que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático estaba muy preocupado, dice, porque ¿qué va a pasar el día que regresemos todos y se vuelven los impactos? Recordemos que si algo benefició, si hubo un beneficio por el caso de la pandemia, se pudiera llamar, si ustedes me permiten, fue para la naturaleza. ¿Por qué? Porque, bueno, pues dejó de estar presente el objeto o la persona más depredadora, lo que estaba depredando en nuestro entorno, que somos nosotros, los seres humanos. Estuvimos en nuestras casas, confinados ahí, y la naturaleza recobró parte de lo que era, ¿no? Entonces, si alguien estuvo beneficiado en esta temporada, digo, desde mi punto de vista, pudiera ser que fue la naturaleza. Decían por ahí, ¿no? Los mares, los bosques se recuperaron, el aire se limpió de evitar tanta influencia de las fuentes móviles, de las empresas que redujeron su actividad un 50%, quizá un 70%, pero, o sea, sí hubo grandes, resultados en ese sentido, ¿sí? Entonces, las metas que propone el organismo de la Agenda 2030 para revertir esta situación se encuentran de mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana.
e institucional respecto a la mitigación del cambio climático, la adaptación a él y la reducción de sus efectos y la alerta temprana. Y bueno, aquí hablo un poco sobre las inversiones y en lo que se refiere a la transición verde, se aboga para que éstas aceleren la descarbonización de todos los aspectos de la economía y la alerta temprana, ¿sí? Bueno, perdón, aquí se aboga por lo que esta se acelera la descarbonización de todos los aspectos de la economía, el ente apuesta para reconstruir mejor, ¿sí? Quizá aquí no, en el aspecto de reconstruir mejor viene entre comillas, porque quizá, bueno, hay que rediseñar muchas de las cosas que ya están quizá ya establecidas como inamovibles, ¿sí? Entonces señala, bueno, una base científica más sólida, políticas que contribuyan a un planeta más sano y más inversiones verdes. Yo creo que en la Agenda 2030 le apuesta completamente a implementación de energías verdes lo más que se pueda, lo más que se pueda. Entonces, esto nos lleva a considerar las aplicaciones o las intenciones de la Agenda 2030. En cuanto a las emisiones de carbono, los objetivos, los ODS que maneja la Agenda 2030, también hace referencia a las ciudades y áreas metropolitanas. En Zacatecas tenemos las 2 áreas metropolitanas específicas desde lo que es Guadalupe y lo que es la zona de Calera, a las que califican como centros neurálgicos del crecimiento económico para contribuir al 60% del Producto Interno Mundial. No obstante, cita también que son responsables del 70% de las emisiones de carbono del planeta y de más del 60% del uso de los recursos. Por ello, entre los retos futuros se pone el foco en los aspectos como reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, prestando especial atención a la calidad del aire y a la gestión de los desechos municipales y de otros tipos, así como en apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos en las zonas urbanas, periurbanas y rurales. Bueno, ya para, bueno, esto es una parte de la economía circular, ¿sí? Que viene con lo que ya habíamos mencionado, con algunas medidas de mitigación, reciclado, materias primas y residuos, innovación, producción y reelaboración, distribución, consumo, utilización y reparación, y la recogida o la recuperación de el acopio de los residuos, ¿sí? Entonces, para terminar, me gustaría comentar algunas, no son todas, obviamente, de las acciones que Zacatecas está haciendo en este momento. Yo sé que hay muchas más que lo vamos a ver en la colaboración del Comité Intersectorial de Cambio Climático, que lo van a proponer en la reforma a la ley y que en este momento yo desconozco. Y no quiero hablar de algo que desconozco en el sentido de acciones que ellos estén haciendo y que quizá tengan mucho impacto, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí, en el caso de la Secretaría, pues tenemos el programa del ProAire y hay que fortalecerlo, hay que seguirlo ampliando, estamos reactivándolo en este momento. Bueno, ha funcionado, pero por la cuestión de la pandemia, pues se suspendió parcialmente. Pero ahorita estamos con varias acciones que señalan el mismo ProAire, que ya se están haciendo y que eso, bueno, va a sumar a las acciones de mitigación. Por fuentes móviles, los vehículos de uso particular, bueno, en una acción de mitigación, controlarlo, el transporte público. Les decía que aquí una de las secretarías están implementando un sistema de transporte totalmente sustentable, que le llaman el Platabús, y que, bueno, es un proyecto muy ambicioso y que lo están trabajando actualmente el gobierno, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos la control y regulación, tenemos que hacerlo, de las fuentes fijas, se hace parcialmente, faltaría un poco más, porque también pues estamos retomando con los equipos de monitoreo, algunas disposiciones de control, quizá como mencionaba el maestro Macías Patiño el día de ayer, las licencias, las cédulas de operación, que ya tienen que estar en Zacatecas. Incluso estamos también
implementando el sistema, todavía está borrador, pero ya está visto, ya está platicado, de digitalizar todos los sistemas o los servicios que ofrece la Secretaría para evitar la generación de papel, la impresión de muchos estudios, en el caso de impacto ambiental, las manifestaciones de impacto ambiental, que son grandes documentos, estudios, y lo que queremos es digitalizarlo. ¿Para qué? Para que también el usuario, pues a través del lugar que esté, vea en qué etapa de su proceso va, que muchas dependencias ya lo hacen. La SAMA apenas estamos arrancando con eso, ¿sí? Son instrucciones que la secretaria nos ha dado muy puntuales, ¿no? El objetivo de ella es muy claro en el tema ambiental, y yo creo que ella es una promotora de las acciones de mitigación, muy fuertemente. Entonces, ¿por qué? Porque las acciones que ella nos está encaminando son completamente acciones de mitigación. Entonces, sí tenemos que hacer eso. Estamos también ya en el monitoreo constante del censado. Primero tenemos ya de más de 639 hornos ladrilleros, tanto fijos como en campaña. Estamos también ya haciendo una norma ecológica estatal con enfoque de cambio climático para la regulación de las ladrilleras, ¿sí? Los rellenos sanitarios, también hay que controlar los incendios, la generación de metano que está ahí, y que bueno, también viene la elaboración o la propuesta para la elaboración de las o la incursión de las trazas de riesgo con enfoque ambiental, ¿sí? Que incluyan los datos meteorológicos, atmosféricos, incluir escenarios de cambio climático dentro del atlas de riesgo. Los programas de reconversión de uso de combustibles, ¿sí? Aquí viene de la mano con lo anterior señalado de los hornos ladrilleros. Los programas de reforestación en diversas áreas, jardines públicos, escuelas, camellones que tenemos en nuestro entorno. Las plantas también están en proyecto, aquí esto sí ya va un poquito más avanzado, implementar una planta tratadora de residuos orgánicos, bueno, para hacer un compostaje de estos residuos. Estamos en coordinación con el Ayuntamiento de Zacatecas, y bueno, la finalidad de esta planta tratadora es una planta piloto, por lo pronto, en donde vamos a estar capturando algunos residuos de jardinería que también alimentan a la composta, y obviamente algunos residuos que se van directamente a los tiraderos de basura. Sabemos también que la recolecta de residuos domésticos pues es un negocio, y que bueno, nosotros nos vamos a meter en eso porque bueno, ahí ya también son situaciones que están fuera de nuestro alcance, pero lo que no se logra recuperar, incluso el ayuntamiento, seguramente a raíz de esto va a tener que hacer campañas de clasificación de residuos en los hogares para poder tener también nuestra materia prima y llevarla a la planta tratadora y generar una composta. Y esta composta estará controlada con estudios nutricionales para saber su poder nutricional, valga la redundancia, para poder donarlo a las gentes que tienen, a quien quiera, para que nutra el suelo, ya sea de sus plantas, de sus jardines, con un compuesto, con un material que no lleva ningún químico, es totalmente de origen natural y orgánico, ¿sí? Entonces esto ya lo estamos haciendo. Los programas continuos de uso de calentadores solares, focos ahorradores, transporte limpio, con mecanismos de desarrollo limpios. Y bueno, también implementar, que también por allí ya está en papel y hablado, la implementación de verificación vehicular. Y bueno, también debemos decir que nos falta mucho equipo de monitoreo atmosférico, de monitoreo para estar controlando la generación de las emisiones de los diferentes tipos de gases de efecto invernadero, ¿sí? Entonces, pues muchas gracias por su atención y estamos para servirles. Muchas gracias, doctora Irma, por su presentación. Ahora le doy la palabra a nuestro siguiente expositor. Él es el maestro Manuel Macías Patiño. Nos va a presentar la ponencia titulada Estrategias para la mejora de la calidad del aire en el estado de Zacatecas. El maestro Manuel de Jesús Macías Patiño es ingeniero químico,
egresado de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, con posgrado en Ciencias con especialidad en Tecnología del Petróleo y Petroquímica. Cuenta con cursos nacionales e internacionales en diversos temas de medio ambiente, particularmente en el manejo de sistemas ambientales y caracterización de zonas contaminadas por la minería. También ha impartido la especialidad de evaluación de impacto ambiental en la Universidad Autónoma de Zacatecas, siendo maestro de tiempo completo por 47 años en la Unidad Académica de Ciencias Químicas, dando cátedras en los 3 programas académicos de Ingeniería Química, Químico Farmacéutico Biólogo y Químico en Alimentos. Después de haber sido director de la entonces Facultad de Ciencias Químicas por 6 años, y teniendo como principales actividades la revisión y actualización de planes académicos de la facultad, ingresó al gobierno federal como subdelegado de protección al ambiente en la Delegación Federal del Estado de Zacatecas de la Semarnat de 1995 al 2001 y como subdelegado de planeación y fomento sectorial de la misma delegación federal hasta el 2014. Se ha desempeñado en diversas comisiones como miembro del Comité Nacional para la Protección, Conservación y Recuperación del Águila Real. Fue encargado de los estudios de ordenamiento ecológico del territorio en Zacatecas y fue funcionario del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal del 2007 al 2011. Actualmente, además de docente, es investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas y es coordinador de campo de espacios naturales y desarrollo sustentable. Adelante, por favor, maestro Patiño, lo escuchamos en su ponencia. Muy buenas tardes. Con el permiso de todas y de todos, particularmente del doctor Andrés Ávila, de Jimena, que nos está haciendo favor de ayudarnos, de la doctora Susana Rodríguez, de la doctora Ima Laura y de la doctora Contreras Rodríguez. Me permito presentar rápidamente estas pequeñas información especie de infografías que pretendo pues ilustrar cómo es el tema de la calidad del aire en Zacatecas, de algunos estudios que hemos realizado, que hemos hecho, y que son sugerencias de mitigación y adaptación y vulnerabilidad con las experiencias sobre el precio de carbono. Lo que quiero decir es que Zacatecas es de los pocos estados que tienen una ley hacendaria en donde está cobrando el impuesto de carbono, y desde luego que ¿qué hacemos con ese dinero? Necesitamos precisamente hacer un diagnóstico ambiental para identificar esos sitios contaminados que representan mayor riesgo para el ambiente y para la salud, y sobre todo cómo es que activan en condiciones de cambio climático. Hay muy poca gente que hacemos trabajo para el tema de cómo impulsar áreas de mitigación para Zacatecas, pero sobre todo con el enfoque de biodiversidad. Recordar que Zacatecas es un multisistemas ambientales, es decir, tenemos semidesierto, tenemos una transición y tenemos el sur de Zacatecas con mucho calor, y tenemos casi 1 millón de hectáreas forestales. Necesitamos defender nuestro patrimonio natural, estudiar nuestro patrimonio natural, cómo se está deteriorando en condiciones de cambio climático, y me parece que la ley actual nueva debe de tener este asunto tan importante como es el patrimonio natural. Pero no solamente el patrimonio natural, sino el patrimonio cultural. Hay muchas zonas arqueológicas, tenemos muchos pasos y ya prácticamente la residencia del grupo Huichol, que necesitamos también a ellos protegerlos. La doctora mencionó algo muy importante, el tema del tema de que el cambio climático es un asunto transversal y a los que más les pegan son a las mujeres, y yo también abonaría a que no solamente les pega a la mujer, sino que también le pega al tema de las etnias, de una manera muy importante, ¿no? De tal forma que el diagnóstico ambiental que necesitamos hacer tiene que incluir el tema de aire, el tema de sol y el tema de agua, ¿no? Pero con el enfoque sectorial, multifactorial y ecosistémico en condiciones de cambio climático. Es decir, ¿cuáles son los escenarios más probables que le puede pasar a Zacatecas si seguimos a este ritmo? Que no tengamos adaptaciones, que no tengamos mitigaciones, y desde luego que no salvemos el tema
de cómo estamos en el tema de vulnerabilidad hacia el cambio climático. No lo sabemos, no lo conocemos. Somos un estado con casi 8 millones de hectáreas. El fenómeno de cambio climático es evidente, de alto impacto en todos los ecosistemas de Zacatecas. Se ve la erosión hídrica, eólica y química. Todo el estado de Zacatecas está erosionado. No tenemos ninguna actividad sobre mitigación sobre este tema. Los ecosistemas de semidesierto ácido, árido, son muchas emisiones de partículas en las terracerías y sus potenciales efectos en especies de difícil regeneración. Por eso menciono el tema de biodiversidad. Este tema de biodiversidad es muy poco estudiado en Zacatecas. Su servidor ha dedicado en los últimos años a hacer trabajo para ver cómo se está comportando el tema de águila real, el tema de las migraciones. Somos el límite de las migraciones que vienen desde Canadá, Estados Unidos y México, y de aves migratorias, y somos el estribo final, y nosotros hemos desaparecido, por falta de una política hídrica adecuada para poder mantener los servicios ambientales relacionados con las migraciones de aves. Y desde luego, pues, alguien le tiene que dar seguimiento a estas cosas. Nosotros participamos en una red internacional sobre el monitoreo de aves migratorias y estamos haciendo muchos estudios referidos a la calidad de las migraciones. Recuerden que hemos tenido muchas influencias de las migraciones de aves donde han venido contagiadas. Si no tuviéramos nosotros este tipo de estudios, no sabríamos y ya estaríamos encima o nos tendríamos encima dentro del TECMEC, la Comisión de Cooperación Ambiental. Estamos obligados a darle seguimiento a estas cosas. Zacatecas debería tener un programa a través de la SAMA para hacer este tipo de cosas, y desde luego que debería de estar, yo creo que debería de estar el tema de biodiversidad y patrimonio natural y cultural por efectos de cambio climático. El SAMA es medio ambiente, aire, suelo y agua, ¿no? Y desde luego que también ahí va el tema de la cultura. Alta marginación, somos un estado de altísima marginación, por lo tanto el tema ladrillero es, yo no sé si mi dato, yo me quedé en 3,000 ladrilleras o hornos ladrilleros, hornos, pero el principal problema es, por ejemplo, la quema de cintilla contaminada con agroquímicos y materiales de alto contenido energético que son residuos peligrosos. Me parece que esto es lamentable. Qué bueno que la doctora comentó que llevan a hacer una norma. Yo les felicito porque esto es muy, muy, muy delicado. Ojalá pudiéramos conocer del sector salud cuál es el índice de vida de los señores que están en este trabajo, ¿no? La minería está globalizada, ese es el otro problema, que tenemos unas industrias que están muy avanzadas, que son muy competitivas, y Zacatecas debe estar a la altura de esto, ¿no? Tenemos otros problemas, la sobreexplotación de acuíferos, sobre todo por el tema agrícola, y bueno, pues esto es un problema que también tenemos que actuar sobre los mantos freáticos, ¿no? Necesitamos definir en este diagnóstico ambiental, definir cuáles son las áreas para recarga de los acuíferos. Esto sería, digamos, que de las cosas más interesantes que tenemos que hacer, ¿no? La ganadería y la agricultura sin responsabilidad ambiental. Hay muchísimas emisiones de metano en diferentes postas. Acá en la parte del sur tenemos una cantidad enorme de producción de huevo, de producción de pollo, que se nutre principalmente en la ciudad de Aguascalientes y desde luego Zacatecas. Entonces ahí hay bastantes emisiones de metano que necesitamos también en esta propuesta de finanzas verdes para el estado de Zacatecas, que lo comentaré un poquito más adelante. Hay muchos automóviles importados llamados chocolate, prácticamente son chatarras, no tienen catalizador para el tema de emisiones o no funcionan, y la calidad del aire por biológicos, que ahorita lo voy a comentar. Bueno, pues ya últimamente leí que creo que no son 3,000 hornos, creo que son 7,000, pero bueno, habría que verificarlo. No me crean a mí ese dato. La Secretaría del Agua y Medio Ambiente creo que tiene georreferenciados todos los hornos ladrilleros. Ya se habló sobre la verificación vehicular. Zacatecas está rodeado de todos los estados que ya tienen su verificación vehicular. Y Zacatecas no tiene todavía esa posibilidad, es decir, de plaquear autos híbridos o eléctricos. Aquí todo mundo paga los mismos impuestos y no hay un estímulo económico
si tú quieres mitigar a través de adquirir un auto que con baja emisiones a la atmósfera de carbono, ¿no? Tenemos 2 gasoductos que no estamos aprovechando, que transportan gas natural. Quemar gas natural es una acción de mitigación, es un asunto de socialización de gas natural, no solamente por los precios, ¿no? Sino también por su poder calorífico. Ahorita digamos que el litro de gas natural está como a 15 pesos, 13 pesos, entre 13 y 15 pesos, y el litro de gasolina está a 22 pesos. Entonces, ni siquiera por economía deberíamos de estar usando para nuestro transporte, no deberíamos estar quemando gas natural en todas partes. Aquí ven ustedes esta imagen es de Tlaltenango, de cómo por falta de manejo de residuos se taparon las alcantarillas, los desagües, y hubo una inundación terrible, y bueno, eso es una evidencia de que sí algo está pasando en Zacatecas. Hicimos un estudio de calidad del aire en términos de biológicos y con el enfoque ecosistémico. Esta es la ciudad de Zacatecas. Para los que la conocen, si ustedes se fijan, este es el principal zona de vehicular entre Zacatecas y la zona conurbada con Guadalupe. Hicimos un monitoreo de calidad del aire ecotoxicológica y biológica en estas zonas donde hemos observado que hay mucho fecalismo al aire libre, zona 6 y zona 7, y en la zona 8, que es el parque Arroyo de la Plata, donde la gente va a hacer mucho ejercicio. Los resultados que encontramos son los siguientes, ¿no? Metales, aquí están todas las zonas estudiadas. ¿Qué encontramos de metales? Encontramos altas concentraciones de arsénico, de mercurio y de plomo. Encontramos también en la zona 2 altas concentraciones en la mañana. Estudiamos también por las zonas horarias de unidades formadoras de colonia, es decir, biológicos, la calidad biológica del aire. Otro día podemos platicarles cómo los hicimos, no es objeto ahorita de esta reunión, es proponer acciones para mitigar este tipo de problemas ambientales, ¿no? Por la noche hay un momento en que estos fueron los días que se estuvieron haciendo los monitoreos. Encontramos sobre todo que en las mañanas baja mucho la concentración de biológicos en el aire, y a partir pues prácticamente de la tarde y noche se incrementan mucho estas cosas, quizá por el calentamiento, ¿no? En la zona, en los parques, sobre todo la zona 5, miren nomás la cantidad, acá fueron 30, 40 unidades formadoras de colonias. Acá encontramos en la zona de parques, encontramos desde 100 hasta 700 unidades formadoras de colonia en el aire. Entonces tenemos que tomar acciones. En la zona 7 encontramos hasta 200 y hasta 250 y algo, sobre todo en la parte de la tarde. Entonces aquí está resumido cómo se comportó en la parte de biológicos. Quiere decir que siempre existe, por lo tanto necesitamos de tener acciones de mitigación para calidad del aire de manera de organismos vivos. Las zonas mineras son muy susceptibles de emisiones a la atmósfera. Su servidor ha trabajado mucho en San Felipe de Nuevo Mercurio, donde tenemos muchos bifenilos policlorados dispersados en una cantidad enorme. Se quemaban en otros tiempos. Ahí hemos encontrado dioxinas y furanos. México no tiene para hacer dioxinas y furanos. Esto lo hicimos con GIZ o hoy GIS, bueno, se llama de otra manera. GIZ lo hicimos en Alemania. Esta zona es donde estaban los bifenilos policlorados que se trajeron de Estados Unidos. Es una historia que no es objeto ahorita de esto, ¿no? Pero sí se necesita que tengamos esto como un pendiente de mitigación, pero sobre todo por afectación de salud de la población. También ahí necesitamos de hacer un estudio de índice de vida, del índice de mortalidad en estas regiones y de qué está muriendo la gente, porque según los pocos estudios que hemos hecho nosotros, hemos encontrado que muchos tienen problemas de cáncer en garganta y bueno, también el índice parece ser que no es muy bueno de vida, ¿no? El promedio de vida. Los jales mineros es sobre todo abandonados, presas sin control de residuos peligrosos, que también yo creo que ahí necesitamos de que con
con estas finanzas verdes que ahorita se están dando en Zacatecas, necesitamos de que sitios mineros abandonados, donde no hay una responsabilidad, pues también podamos hacer algo, ¿no? La ley hacendaria del estado de Zacatecas. Este es un asunto de lixiviados ácidos, que está muy cerca de la ciudad de Zacatecas, ¿no? El artículo 6 de la ley hacendaria del 2017, el objetivo y finalidad de estos impuestos del Estado es cuente con un recurso que le permita atender su obligación y protección de la salud y a un medio ambiente sano para la población de conformidad con los establecidos artículos 4 de la Constitución. Obviamente ¿por qué se ganó la controversia constitucional? Porque estamos adheridos a los convenios internacionales que ayer se habló mucho y que por esa razón esta ley hacendaria le fue otorgada al Estado de Zacatecas, ¿no? Entonces necesitamos no solamente tener estas finanzas verdes de manera impositiva, como impuestos impositivos. No, yo creo que debemos de tener una conducta completamente diferente para poder atender la salud de la población, la salud pública. En el artículo 7 se habla de un código de biodiversidad, es decir, este es el nivel del cual vamos a partir para cobrar los impuestos, un código de biodiversidad. Me parece que no es lo correcto, me parece que deberíamos de tener lo que se llama el mecanismo de desarrollo libre. Es decir, tú emites tantas toneladas de dióxido de carbono, te vamos a tasar 250 pesos, que es como está ahorita en Zacatecas. No, me parece que debemos de tener cuál es la cuota de emisiones a la atmósfera y entrar en un mercado de carbono, no entrarle a esto que tiene ahorita Zacatecas. Ya tiene muy avanzado su ley. Entonces, mejor hagamos una línea base de cuánto Semarnat y el INE, el INEC, pues, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, han hecho una serie de escenarios de cuánto le correspondería reducir sus emisiones a la atmósfera con base al Acuerdo de Kioto y los acuerdos de París. Entonces, el artículo 14 reza de que son objeto de este impuesto las emisiones a la atmósfera de determinadas sustancias generadas en los procesos productivos que desarrollan el Estado. Este es el enfoque a los procesos productivos, eso se llama economía. Entonces, no estamos dedicando a pequeños procesos que emiten también emisiones a la atmósfera. Bien lo dijo la doctora, rellenos sanitarios, ladrilleras, son procesos productivos y tenemos que verlos como tales. Para los efectos de este impuesto se considera emisión a la atmósfera la exposición directa o indirecta de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre, o la combinación de estos. Por lo tanto, necesitamos de tener esa línea base para poder atender estos asuntos. El artículo 17, el impuesto causará, en el momento que los contribuyentes realicen las emisiones a la atmósfera gravadas por este impuesto que afecten el territorio del Estado. Como lo comenté, 250 pesos por tonelada. Pero, ¿cómo lo medimos? No tenemos, también se mencionó, fíjese lo que dice el artículo 19. Los contribuyentes están obligados a presentar un aviso de inscripción ante la Secretaría. Llevar un libro. Cualquiera puede llevar un libro, mire. Aquí está un libro. Este es un libro. Y lo puede llevar. Pero ese no es el sentir de la ley. Un libro para registrar las emisiones contaminantes. ¿Saben qué es eso? Es el RENE para Zacatecas. Y por lo tanto tenemos que ponerlo en esta nueva ley, el registro de emisiones y transferencia de contaminantes del Estado de Zacatecas, porque todo lo que es competencia federal lo lleva la Semarnat en su RENE. Pero Zacatecas necesita tener su registro de emisiones de contaminantes que contengan los siguientes datos: volumen y tipología de combustible, composición química y base de combustible. Todo eso ya lo tiene, pero no, ¿dónde está? Esta es una ley hacendaria. Necesitamos de que la SAMA tenga una robustez jurídica para que ella pueda exigir, y esto es preparar a todo un esquema de licencia ambiental única, como bien también lo comentó la doctora Irma Laura, el tema de la cédula de operación anual, la licencia ambiental única, pero todo de competencia estatal, y desde luego el registro de emisiones a la atmósfera. De tal forma de que necesitamos ya un sistema de comercio de emisiones. Bien lo marcan en su propuesta POLEA, lo marcan
como como unas transacciones, no recuerdo cómo lo mencionan, que tiene que ir en el reglamento, yo estoy de acuerdo, pero de todas formas tenemos que adecuar nuestro sistema de comercio de emisiones a las empresas globalizadas que desean pagar impuestos ecológicos, porque saben que hay ausencias a niveles nacionales y hay ausencias a niveles estatales y hay ausencias a niveles municipales. Pero los municipios no creo que tengan un departamento, una dirección o una secretaría del medio ambiente. A lo más que tienen es un departamento de ecología. Esa es la razón como se mueve un municipio. Y quien te da los permisos para cortar un árbol o para quemar la basura, o no sé, cosas así, o cómo vas a utilizar el tiradero municipal, en fin, necesitamos forzosamente que cambiar todo esto en la ley. Yo creo que debería de existir, porque yo creo que debería de existir una figura jurídica ya en los municipios y que emane de la SAMA, de la ley de cambio climático, porque el tema del cambio climático es un tema complicado. Finalmente, ¿cuál sería la estructura y el enfoque del objeto principal de la ley que identifiquen acciones como pilares estratégicos que deberán incorporarse y revisarse como la economía circular? Yo creo que necesitamos ya darle el tema de la economía circular. Regular las emisiones a la atmósfera con estos ejemplos que comenté de la verificación vehicular, del control de las emisiones en tiraderos municipales, en tiraderos estatales, de residuos sólidos urbanos, ¿no? Los que le competen a los gobiernos municipales y los que le competen al Estado, como son los residuos de manejo especial. Hay que reducir, necesitamos de tener criterios de indicadores sobre la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas ante los efectos adversos del cambio climático. No tenemos esos indicadores, necesitamos desarrollarlos y necesitamos, por eso, desarrollar el tema de la economía circular como una estrategia de mitigación de impactos, que también coincido con lo que comentó la doctora. Fomento a la educación, a la investigación, al desarrollo tecnológico y a la transferencia de contaminantes. Necesitamos contar a SAMA con el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Zacatecas, con centros nacionales de investigación como el INEC. Ustedes saben, acabo de presentar estos resultados que obtuvimos de dirigir una tesis con uno de mis estudiantes. Hoy él está en la Universidad de La Sapienza en Roma, precisamente por haber trabajado este tema. Concertación con la sociedad civil sobre estrategias y acciones a implementar, por ejemplo, el directorio de ONGs, para abrir esos espacios de discusión y foros municipales. Tenemos que educar, esto ya se perdió. Antes la Semarnat tenía sus consejos consultivos para el desarrollo sustentable. Hoy no tenemos, las ONGs están dispersas y no hay muy poquitos ONGs. Creo que hay más ONGs completamente más organizados, como por ejemplo para conservar la vida, para proteger los animalitos, ¿no? Pero los animalitos domésticos. La promoción de la transición hacia un modelo económico de bajas emisiones, no MDL. Yo creo que ya pasamos de eso. Yo creo que necesitamos ese modelo de bajas emisiones de carbono con el tema de la socialización del gas natural. Ya lo comenté. ¿Por qué? Pues desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental. ¿Por qué desde el punto de vista ambiental? La acción de mitigación de quemar metano es 28 veces más de calentamiento global el metano que el dióxido de carbono. Por eso es necesario instrumentar un programa de socialización del metano que tenemos en Zacatecas. Preservar, restaurar y gestionar el tema de los ecosistemas de manera global en términos de recuperar los servicios ambientales que hemos pedido, ¿no? Y también, desde luego, hacer una agenda de los pasivos ambientales. Tener vivo el ordenamiento territorial y, si pudiera ser, el ordenamiento ecológico territorial sería mejor. Creo que ahorita está activo el ordenamiento territorial, pero me parece que a una escala muy diferente a la que deberíamos de tener. Entidades claves con las que tenemos que tener contacto, el INEC y la Semarnat, obviamente, ¿no? Los mecanismos para su aplicación pueden desarrollarse estrategias y programas para la mitigación y adaptación al cambio climático, pero con incentivos fiscales, económicos y financieros para el cambio climático, así como convenios de certificaciones y otros instrumentos de validación. Me parece que eso debería de ser, ¿no? Entonces, deberíamos de tener ese sistema, deberíamos de estar relacionados con el Sistema Nacional de Cambio Climático. Deberíamos de involucrar más la participación ciudadana. Deberíamos de tener
políticas públicas y regulaciones que tienen que ver con la Ley General de Cambio Climático acopladas a la Ley de Transición Energética en nuestra ley estatal. Es decir, lo mandata la Ley General y creo que no tenemos nada sobre la Ley de Transición Energética porque nos lo obliga. Hay muchas cosas que sí aplican de la Ley de Transición Energética al gobierno del Estado. Organismos vinculantes como la CENER, como la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación Pública, tenemos que firmar los convenios de coordinación. Yo no sé dónde se encuentre el convenio de coordinación, no fiscal, ambiental, el convenio de coordinación ambiental, porque podríamos abrir, y con agua, podríamos abrir Semarnat, podemos abrir políticas de la Subsecretaría de Planeación, muchos recursos que vienen de parte internacional, ¿no? Entonces, hay compromisos nacionales en materia de sustentabilidad de cambio climático que deberíamos de atender de esa forma, ¿no? Y que tenemos que incluir el ecodiseño, ayer también lo comenté en la reunión, como parte de las acciones de la economía circular. Tenemos la industria 4.0 ya, vienen ya nuevos cambios, nuevos modelos, necesitamos de tener esto presente y el ecoetiquetado de productos y servicios, que es una asignatura no abordada en la actual Ley General de Cambio Climático. En la nueva Ley General de Cambio Climático, yo creo que deberíamos tenerlo para Zacatecas, ¿no? Entonces, eso era lo que yo quería comentar al respecto y estoy a la orden para en caso de que hubiera alguna pregunta que pudiéramos atender. Muchas gracias por la invitación, les agradezco su paciencia y sobre todo esta invitación que me hicieron. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Manuel, por su excelente ponencia. Y ahora sí, abrimos micrófonos y también si gustan a todos los que nos están ahorita escuchando, dejarnos sus preguntas. Ahí abajo en su pantalla tienen un botoncito que dice preguntas y respuestas. Entonces, si gustan escribirnos por ahí o abrir sus micrófonos, levantar la mano y les doy la palabra para que le hagan preguntas a nuestros distinguidos panelistas. Adelante. Sé que ya vamos un poquito sobre el tiempo, sin embargo, creo que eran exposiciones bastante interesantes y por eso no quisimos ahí cortar. Entonces, si les parece a todos los que están ahí conectados, que son más de 40 personas, si gustan, pues nos extendemos unos 10 minutitos, creo que no nos afecta, pero sí sería muy interesante escucharles y aprovechando que tenemos a estas distinguidas personalidades. Entonces, adelante con sus preguntas. Y también con micrófono, si quieren levantar la mano, también estamos muy atentos y atentas. Por ahí Martín Ortega López nos escribió, dice, buenas tardes, desde Toluca, ¿nos podrían proporcionar algún material para analizarlo en nuestro equipo de trabajo, por favor? Supongo que se refiere a cuando estaba exponiendo la doctora Irma, y ahí, doctora Irma, no sé si en la página de Sama haya información al respecto de todo lo que estuvo comentando. No, en este momento no existe, pero con mucho gusto le mandamos la información, ¿cómo no? Perfecto, muchas gracias. A ver, por ahí me comentan. Daniel Hernández Ramírez dice, para el maestro Macías, ¿existen evidencias de los efectos del cambio climático en la fauna silvestre en Zacatecas? Pregunta. Desde luego que sí. Este año tuvimos 10 meses sin agua. Yo soy responsable de cinco colonias de perrito de las praderas, una especie que está en estatus, está en un estatus, en una categoría estaba extinto y es una especie prioritaria del gobierno federal. Yo tenía a mi cargo 5 colonias. Por este estrés hídrico perdimos 2, de que no había que comer. Ahí está una evidencia perfecta. Este año, de los 33 sitios de anidamiento de águila real, ¿qué creen? De la información que he recabado en campo, solamente existen 7 sitios de anidamiento ocupados. Es decir, de los 33 sitios de anidamiento que nosotros damos seguimiento, solamente 7 estuvieron ocupados este año.
¿Qué quiere decir? Que ya las águilas ya sabían que iba a haber sequía, entonces no crearon, no procrearon. Evidencias, hay muchas, estimado doctor Daniel, hay muchísimas evidencias. Vean el tema de los ecosistemas forestales, ¿no? Vean las plagas tan fuertes que tenemos de ecosistemas forestales. Yo no trabajo eso, pero por ejemplo, nosotros tenemos un humedal Ramsar, de la convención Ramsar. Ese ya se terminó, ya no hay, es una evidencia también de que el cambio climático está haciendo sus efectos. Y ahí, por ejemplo, llegaban aves migratorias. Yo no, en mi vida he visto la mayor cantidad de aves migratorias como juntos, gansos y grullas. Y ese ecosistema se acabó. No hay ahorita una gota de agua en ese ecosistema. De hecho, el gobierno del estado tiene su responsabilidad, y Sama particularmente, tiene su responsabilidad ese sitio de Ramsar. Yo creo que deberíamos de cambiarlo, pero bueno, será objeto de que un día nos reunamos con los funcionarios de Sama para ver si podemos hacer una estrategia para recuperar esa humedad de sitio Ramsar en semidesierto de Zacatecas. Muchas gracias, maestro. Y bueno, también ahí Daniel nos manda muchos saludos y felicitaciones a los ponentes y que obviamente pues es un aliado en este tema. Muchísimas gracias, Daniel, por tu pregunta. Y bueno, si no hubiera más preguntas, estoy viendo aquí en el recuadro y si ningún otro panelista, participante quisiera preguntar algo. A ver, estoy viendo, Gabriela Romero levantó la mano. Adelante, Gabriela. Si gustas dejarnos tu pregunta también ahí en el recuadro. De unos minutitos más previo al cierre. Ok. Estamos ahí esperando. También Diana de la Rosa también dice, maestro Macías, ¿en qué estatus se encuentra la laguna de Santa Ana en Fresnillo con respecto a las aves migratorias? Muchas gracias y saludos. Mira, Gaby, también nosotros le damos seguimiento. Cada mes vamos a tomar muestras de agua y desde luego, claro que si no hubiera, ahí hay una descarga de una empresa de alimentos, hay una descarga de aguas tratadas, pero de proceso, no son sanitarias. Si no hubiera esas descargas, el servicio ambiental que está dando esas descargas de esa empresa es lo que mantiene vivo ese área tan importante. ¿Qué es lo que está supliendo al sitio Ramsar? Allí es donde tenemos una gran cantidad de aves. Hemos encontrado hasta 28 especies diferentes. Este último monitoreo que hicimos en diciembre, enero, desde octubre empezamos a monitorear las migraciones. En Santana y en todos los cuerpos. Nosotros tenemos 9 sitios de cuerpos de agua de interés para hacer el seguimiento. Que serían, desde luego, acciones de mitigación muy importantes, porque, por ejemplo, la presa de Santa Rosa se empieza a llenar de lirio, y de lirio acuático, y en la Leobardo Reynoso también prácticamente está toda llena de descargas de aguas sanitarias, lo que no tiene Santana. Santana no tiene 2 descargas de aguas sanitarias, pero de pequeñas casitas ahí que no tienen mucho. Pero lo que hemos encontrado en las descargas, en la transición de las descargas de aguas de proceso y el agua que está en la laguna, en esa transición se forma alga espirulina, y es lo que comen los animales que vienen de otro país. Esto es muy importante, este descubrimiento que hicimos, precisamente estudiando con nuestros compañeros de la unidad de ciencias biológicas y de nuestros compañeros de la unidad académica de ciencias químicas. Está en un ecosistema maravilloso. Los invito a que los zacatecanos, no, y a los extranjeros, a los que no están en el estado, que vengan a ver este espectáculo que es maravilloso.
Seguro que sí, maestro Manuel. Pues muchísimas gracias a todas, a todos por haber estado. Voy a dar unas conclusiones de nuestros distinguidos panelistas, nada más ya para ir cerrando este webinar sobre mitigación. Y bueno, la doctora Irma enmarcó con su presentación algunas de las acciones más relevantes en materia de mitigación al cambio climático, así como los principales retos para su implementación, como parte de la estrategia más eficiente para reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. Destacan las medidas de eficiencia energética y la participación de las energías renovables y biocombustibles, el reciclaje y la reducción de residuos, la economía circular, el impuesto y mercado de emisiones de carbono, entre otros. Dentro de los principales retos se destaca la falta de continuidad en los programas y estrategias debido a los cambios administrativos y la falta de regulación y medidas de monitoreo. Particularmente dentro de algunas de las acciones que se realizan ya en Zacatecas está el implementar esta reforma en materia de cambio climático, pues se resalta fortalecer el ProAire, el tema también de rellenos sanitarios y la elaboración de un atlas de riesgo con un enfoque ambiental y la elaboración de normativas estatales ecológicas con enfoque de cambio climático, así como un sistema de monitoreo atmosférico y la verificación vehicular. Por parte del maestro Manuel Macías Patiño, en su presentación, pues nos compartió estrategias relevantes para mejorar la calidad del aire en el estado de Zacatecas. Destacó la importancia de realizar un diagnóstico ambiental con el apoyo del impuesto al carbono recaudado en el estado a fin de restaurar y preservar el patrimonio natural y cultural. Asimismo, también comentó que mediante los estudios que se han realizado en el estado en temas de biodiversidad, es posible identificar la degradación y la erosión hídrica, eólica y química debido a las actividades de los sectores productivos. Y gracias a estos diagnósticos, pues también es posible encontrar diversos metales en el aire y unidades biológicas, sobre todo en estos sitios donde se practica la minería. Como resultado, también resaltó la importancia de llevar a cabo acciones efectivas de mitigación que permitan regular las emisiones de los gases y compuestos de efecto invernadero y que contribuyan a la mejora de la calidad de aire e impacten de manera positiva en la salud de la población y de los ecosistemas. Pues muchísimas gracias a ambos. Ha sido un placer tenerlos en este webinar sobre mitigación en el estado de Zacatecas. Nuevamente agradezco a nombre de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, a nombre también de la Embajada del Reino Unido en México y de Polea, a todas y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Estén por favor muy pendientes en las redes sociales de Polea, pues ahí se va a retransmitir este webinar. Y pues muchísimas gracias nuevamente y espero que tengan todas y todos una muy buena tarde. Muchísimas gracias.